Los combatientes en el derecho internacional humanitario. Uno de los principios básicos en los que se fundamenta el derecho internacional humanitario es sin duda el principio de distinción. Tal y como se mencionaba en clase, este implica que los combatientes deben distinguir en todo momento entre la población civil y los combatientes. Por un lado, y de otro lado también hay que reconocer cuáles son los bienes civiles y cuáles son los objetivos militares. Obviamente a través de esto, pues no se pueden dirigir ataques contra las personas ni bienes que tengan carácter de civil y que por ende tengan esta protección. Así las cosas, pues el concepto de combatiente es esencial dentro del derecho internacional humanitario, toda vez que las personas que legítimamente pueden intervenir dentro de las hostilidades son aquellas que cuentan con esta categoría y por ende con esta condición. Esta legitimidad implica que no puedan ser enjuiciadas por el mero hecho de participar en los combates y que se les reconozca además el estatuto de prisioneros de guerra cuando sean capturados por los enemigos. No obstante, acá debemos hacer una claridad, toda vez que el concepto de militar no siempre coincide exactamente con el de combatiente. A pesar de que el derecho de la guerra clásico determina que los combatientes únicamente son los miembros de las Fuerzas Armadas o lo que explicamos en clase que a nivel internacional se conocen actualmente como Fuerzas Armadas de Seguridad o FAS. El desarrollo de las normas del derecho internacional humanitario han determinado que se reconozcan otras categorías de combatientes que no pertenecen a tropas regulares de un Estado bajo estos parámetros. Por otro lado, dentro de las Fuerzas Armadas eh, regulares, pues existe personal militar, esencialmente de áreas administrativas, militares, pero acá me interesa que reconozcamos esencialmente al personal sanitario, al personal religioso, que hacen parte e integran dichos organismos que pese a tener un estatuto militar, pues no son considerados combatientes, sino personas protegidas también, lineado a lo que hemos comentado dentro de las sesiones. Paralelamente, también debemos decir que el concepto de persona civil no coincide exactamente con el de combatiente, dado que existen situaciones en las que los civiles son considerados personas civiles, pero cuando estos participan en los conflictos, pues pierden esta prevención y este cuidado y esta salvaguarda que les da el mismo sistema internacional. Es por ello que el concepto de militar se contrapone al de civil y el de combatiente al de no combatiente. Otra distinción que también merece la pena que hagamos es la referente al concepto de beligerante. De acuerdo a los parámetros del sistema internacional, que jalamos desde el año 49 hasta la fecha, este concepto hace referencia a un estado y no a una persona. ¿A cuáles estados? Pues aquellos que son parte dentro de los conflictos armados, que como les expliqué también dentro de la clase, los parámetros legales iniciaron a ser decantados a través de la configuración de lo que es el conflicto armado internacional. Como consecuencia de todo ello, pues el concepto de beligerante dentro del marco del derecho internacional humanitario se opone al del Estado neutral, es decir, aquel tercer Estado que uno no participa dentro de las hostilidades, sino que también adquiere unos compromisos frente a la no ayuda ni, ni participación en ninguna forma y mantiene una posición alejada de lo que lleva a las partes en conflicto a tomar las armas y a verse enfrentados o a estar inmersos dentro de una guerra.
Continuando con la acepción y con todo lo referente a los combatientes, también es importante indicar que frente a estos existe y se configura un estatuto del combatiente, es decir, es ese conjunto de normas, de derechos y de obligaciones que se derivan de la condición y del reconocimiento y de la calidad de ser. Es decir, a todos esos derechos que resultan consustanciales a la condición de combatiente y pues el primero o el más importante a saber es el de participar legítimamente dentro de las hostilidades. Tal derecho que normalmente pues se configura dentro de las legislaciones locales o internas como un deber legítimo frente a los titulares para hacer uso de la Fuerza Armada, también se genera en una obligación que está marcada también dentro de la esfera de lo constitucional, de lo legal, y pues de acuerdo a lo que hemos venido tratando también dentro del marco internacional. Es decir, que estas personas son las encargadas y son las avaladas de activar y de hacer uso de los métodos y medios de guerra. Esto incluye ocasionar la muerte, heridas, destrucción de bienes del enemigo, de objetivos que deben estar catalogados además como militares, sin que puedan ser enjuiciados por esta conducta siempre y cuando pues esto sea realizado con respeto a las normas de la conducción de las hostilidades que hemos estado viendo. Acorde al derecho internacional humanitario, el derecho mencionado a participar dentro de las hostilidades es conocido también como privilegio del combatiente. Este otorga pues el reconocimiento del estatuto también de prisionero de guerra en el evento en que se dé la situación bajo la cual un combatiente es privado de su libertad por el enemigo y a quien además se le impone pues el respeto y garantía también no solamente de lo que esboza el convenio 4 de Ginebra y el protocolo eh, adicional primero del año 77, sino además que también puede verse castigado si no cumple con las garantías y si no ofrece las garantías procesales que también contempla el sistema internacional de los derechos humanos, que en este caso también sería aplicable. De igual forma, pues el combatiente está protegido a su vez pues por las normas del derecho internacional humanitario en lo que tiene que ver con la conducción de las hostilidades y del uso tanto de los métodos como de los medios de guerra, lo que determina que el enemigo tiene prohibido usar contra este, por ejemplo, armas que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, torturas, en proscripción de ese marco institucionalizado en el orden internacional. La esfera pasiva del estatuto del que estamos hablando, pues contiene dos obligaciones esenciales que le incumben a todo combatiente, entre las que podemos mencionar básicamente o explicar de la siguiente manera. Uno, siempre debe existir respeto a las normas que están contempladas dentro del derecho internacional humanitario. Y dos, debe distinguirse el combatiente de la población civil. Debe también distinguirse el objeto a atacar. ¿Para qué? Para que no se expongan a peligros pues las operaciones militares y estén acorde a ese marco legal que se ha dado a nivel internacional. Resulta también cardinal aseverar o afirmar que es importante que el concepto de combatiente o entender que el concepto de combatiente solo opera en el ámbito de los conflictos armados internacionales como tal.
de tal forma que dentro de los conflictos armados internos, pues no existe en la parte no gubernamental ningún título que habilite a las personas que se han alzado en armas contra el Estado para participar directamente en las hostilidades, razón por la cual pues, podrán ser sometidos a enjuiciamiento por motivo de la simple participación dentro del conflicto, no teniendo derecho al estatuto de prisionero de guerra. Esto no quiere decir que al momento en el que, por ejemplo, el Estado capture a un guerrillero, capture a un paramilitar, capture a alguien, algún integrante de una BACRIM o de las actuales disidencias de las FARC, pues no tenga que cumplir con los preceptos que establecen las garantías procesales, el derecho a la justicia, la presunción de inocencia, que está planteada también dentro del sistema internacional de los derechos humanos. Al contrario, siempre y en todo momento el Estado está llamado a promover y a proveer estos mecanismos a quien sea capturado y por ende pues implica que la aplicación del sistema judicial vigente al momento de la comisión del hecho o de la conducta a la que nos estemos refiriendo. De otra parte, pues el derecho internacional humanitario también señala unas categorías frente a los combatientes y los agrupa en tres: regulares, irregulares o circunstanciales. Los combatientes regulares son aquellos que forman parte de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas de Seguridad o FAS, o lo que nosotros tenemos institucional y constitucionalmente como eh, las fuerzas militares de tierra, aire, la naval y también la policía, que para nosotros integraría la fuerza pública. De otro lado tenemos pues los combatientes irregulares que no se encuentran formalmente adscritos a ninguna fuerza armada o a ninguna fuerza de seguridad. Y por último tenemos los combatientes circunstanciales, que son los definidos por el artículo cuarto del tercer convenio de Ginebra de 1949, que hace referencia a la población de un territorio no ocupado que en el momento o frente a la circunstancia de que se acerque el enemigo, toma espontáneamente las armas para combatir contra esa tropa invasora sin haber tenido tiempo para constituirse formalmente en una fuerza armada de carácter regular. Volviendo a los combatientes regulares, hay que decir que pues su clasificación o su identificación no reviste mayor problema, teniendo en cuenta pues que todos sus integrantes se encuentran administrativamente adscritos a las Fuerzas Armadas por vías formales, por vías legales y están dotados además de un uniforme unívoco y además de un armamento que también está categorizado, legalizado y que administrativamente está pues, pues engranado dentro del sistema. Las Fuerzas Armadas regulares de un Estado cumplen siempre con los requisitos de organización y además de responsabilidad de mando, que son uno de los requisitos esenciales para la identificación de los combatientes y también dentro de quienes pueden participar dentro de los conflictos, como también hemos mencionado en sesiones anteriores. Pero frente a las otras dos categorías, frente a los irregulares y a los circunstanciales, sí se presentan, digamos, mayores problemas frente a la identificación y a categorizarlos como tal. En cuanto a los combatientes irregulares, se debe constatar específicamente la existencia de unos requisitos para presumir su existencia y para denominarlos y otorgarles pues esa calidad. Tales requisitos están determinados en el artículo 2 del convenio 3 de Ginebra del año 49, que pudiéramos también mencionar o clasificar también en dos, unos requisitos de orden colectivo y otros de orden individual.
Los requisitos de orden colectivo, a su vez, son dos. Primero, la existencia de un mando responsable y segundo, pues la observancia de las leyes y los usos de la guerra que les son dables, les son atribuibles, no solamente a título de derecho, sino también a título de obligación. Y de otra parte, pues los requisitos de orden individual, que también son dos. Por un lado, pues el uso de un signo distintivo fijo, de un emblema, y que además ese signo sea susceptible de ser reconocido a distancia. Y en un segundo nivel, pues el de llevar armas de manera franca, ostensible, y pues esto implica que publicidad, reconocimiento, que esa arma sea visible a simple vista. En cuanto a los combatientes circunstanciales, pues tenemos que establecer también unos requisitos que igualmente pues ha planteado el sistema internacional y que podrán determinarse en los siguientes. Primero, pues estar en el contexto del inicio de una ocupación militar, que el acto de tomar las armas sea espontáneo, sea además necesario, que exista una imposibilidad de constituirse en fuerzas armadas regulares, dada pues esa premura, esa urgencia de defensa, llevar también las armas a la vista públicamente y pues un elemento que es esencial y que no está sujeto pues a que sea transgredido y es que también en el momento en que lo hagan pues deben respetar las leyes y las costumbres de la guerra. Respecto a la regulación jurídica de las referidas categorías, el artículo 4 del Convenio 3 de Ginebra de 1949 otorga la calidad y la condición de combatiente a cuatro categorías de personas. En primer lugar, pues los miembros de las Fuerzas Armadas de Seguridad regulares, incluidos pues los miembros de las milicias y de los cuerpos voluntarios que puedan formar parte de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, los miembros de la resistencia organizada, siempre y cuando cumplan con los requisitos individuales y colectivos anteriormente expuestos. En tercer lugar, los miembros de las Fuerzas Armadas regulares que profesen obediencia a un gobierno o a una autoridad no reconocida por la potencia en cuyo poder caigan, lo que denominaríamos en el mismo parangón legal fuerzas libres. Y por último, los combatientes circunstanciales en los que concurren las circunstancias o los requisitos esenciales que mencionamos hace un momento. Estas categorías de combatientes pues se ajustan y deben ajustarse al marco del diseño del derecho de Ginebra, que pues integran los convenios del año 49 y los protocolos del año 77 en conjunto con el artículo tercero común, que se han venido configurando después de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, pues el desarrollo posterior que se le ha dado al derecho internacional humanitario con motivo de la misma dinámica y evolución de los conflictos armados, así como del surgimiento de las llamadas guerras de liberación nacional, pues ha llevado a la misma estructura internacional a extender el ámbito de lo que se considera personal combatiente, flexibilizando también con ello pues todos los requisitos para acceder a estas categorías bajo determinadas circunstancias, pero siempre conduciendo o llevando en último término a que resulte viable la identificación y la distinción entre quién es combatiente y quién no lo es. Sin embargo, digamos que este es un punto que hoy tiene
por un lado adeptos, pero de otro detractores, en cuanto que las nuevas categorías o las nuevas dinámicas de la guerra y la participación también asidua de quien en principio puede considerarse población civil, pero que posteriormente, por ejemplo, puede tomar las armas, pues resulta muy difícil de distinguir al combatiente en ese sentido de las personas civiles. Lo que para muchos también pues ha redundado en una mayor desprotección um, legal. Aunque pues los cambios en los requisitos para la consideración de quién es combatiente, de quién participa en las hostilidades, actualmente pues nos obliga a recurrir al protocolo adicional 1 del año 77 y concretamente a dos artículos. El artículo 43 que ofrece un nuevo concepto, una nueva definición de Fuerzas Armadas y abandona esa concepción clásica entre fuerzas regulares e irregulares que traíamos del año 49. Según ese artículo 43 del protocolo 1 del año 77, pues imprime que toda fuerza armada de una parte en un conflicto está compuesta, por un lado, de todas las fuerzas, los grupos, las unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa parte, aun cuando éste esté representado o en representación de un gobierno o por una autoridad no reconocida por una parte adversa. Tales fuerzas armadas, además, pues deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir las normas del derecho internacional aplicable concretamente a los conflictos armados. Del contenido de este precepto, pues se deducen una serie de requisitos que varían de la regulación contenida en los convenios de Ginebra del 49 a las del 77 y que igualmente pues podemos ubicar o catalogar en requisitos de orden colectivo o requisitos de orden individual. Los de orden colectivo estaríamos integrando dentro de esta esfera la existencia de un mando responsable y de un sistema de disciplina interna y el respeto, la observancia de las leyes y de los usos de la guerra. De otro lado, pues tenemos los requisitos de orden individual que se centran en la vigilancia y observancia del principio de distinción, que pues hemos mencionado que además es esencial, obligando al combatiente a distinguirse pues de la población civil en el curso del ataque o pues mientras subsista y se genere la operación militar. Y esto incluye también el tema de la preparación de la antesala de la materialización de esa operación militar. En todo caso, y pues solo respecto a los requisitos de orden individual que estipula el artículo 44 del protocolo adicional número 1 del año 77, también se ven representadas pues una serie de reglas excepcionales aplicables a los casos en los que, de acuerdo pues a la categoría y a las mismas dinámicas de las hostilidades, pues un combatiente armado no pueda distinguirse de la población civil. Bajo esos supuestos, pues se flexibilizan también los requisitos que hemos mencionado, bastando que el combatiente pues lleve abiertamente las armas, es decir, que haya una visibilización y una publicitación de la condición y también de que la persona se encuentra armada. Mientras dure el enfrentamiento militar o también durante el tiempo en que sea visible este sujeto para el enemigo, mientras pues esté tomando parte en el despliegue militar previo pues
al lanzamiento de un ataque en el que va a participar. ¿Cómo podemos observar pues estos requisitos precisos o se precisan para observar la condición de combatiente de acuerdo pues al nuevo panorama que está estipulado a partir del año 77 y que reconoce en parte, porque también pues hay que tener en cuenta la fecha de la construcción de ese nuevo marco legal eh, que tenemos y que estamos jalando desde hace algunas décadas. De manera que, digamos que cuando no sea posible identificar esos requisitos, sí se exige, uno, el cumplimiento del DIH, pero también la visibilización de las armas mientras dure la acción y pues ese despliegue previo. Eh, También aunado, pues además que se cumplan las condiciones de orden colectivo que mencionamos. Además, el derecho internacional humanitario pues excluye expresamente de la condición de combatiente unas categorías especiales de personas que aunque pues participen o estén involucradas dentro de las hostilidades, no van a tener la calidad o condición de combatientes y de hacerlos pues no se les otorgará esa legitimidad. Acá hacemos referencia a los espías, hacemos también alusión a los francotiradores y a los mercenarios. Los espías, pues no tienen ese derecho al estatuto de prisionero de guerra, así como tampoco tienen la calidad de combatiente y por lo tanto ese estatuto militar, ya sean militares o civiles, y además están definidos como aquellos individuos que recogen pues información de manera clandestina dentro de las zonas de las operaciones que incluso puedan estar al servicio del bando enemigo. No obstante, pues esa regulación está determinada desde 1899, lo traemos de el reglamento del Convenio 2 de La Haya, concretamente en el artículo 29 que hace alusión a la guerra en tierra, donde nos recuerda que pues aquel individuo que esté obrando de manera clandestina o con un falso pretexto recoja o trate de recoger información en la zona de operaciones de un Estado considerado como beligerante con la intención de comunicarlo al enemigo, pues no va a tener ese condicionamiento. Ese elemento de clandestinidad que se configura en esta figura, eh, pues no permite dotarlo de la de legalidad y por ende de legitimidad que sí tiene el combatiente eh, legalmente constituido. No obstante, también dentro de ese mismo estatuto eh, hay unas distinciones claras y que podríamos llamar también excepciones. Según ese artículo 29, no son considerados espías. Uno, los militares sin disfraz que penetren a las horas de operaciones del ejército enemigo con el objeto de recoger informes, no tendrán esa condición de espías. Los militares y civiles, en segundo lugar, que desempeñando una misión sin reserva se encarguen de transmitir pues despachos o comunicaciones destinadas a su propio ejército o al ejército enemigo. A esta categoría pertenecen pues también los individuos enviados en diferentes artefactos. En esa época pues hablaban de los globos o de otras herramientas para transmitir esas comunicaciones para mantener además las comunicaciones entre las diversas partes de un ejército o dentro de un territorio. En cuanto a los mercenarios, pues tenemos que decir que
a partir de lo que sucede con la conquista y con la colonización que se da del continente africano y la utilización de mercenarios también dentro del proceso posterior que denominaríamos de descolonización, eh, que también se da tras la Segunda Guerra Mundial, pues es un tema que es tratado a través del Protocolo 1 del año 77, en el que de manera tajante pues proscribe la utilización eh, de personas que tengan esta calidad. Y centra, digamos, esa exclusión en un aspecto específico y es que considera que los móviles que tienen estas personas son meramente económicos eh, para participar en las hostilidades y por lo tanto, pues también los excluye de ser considerados, por un lado, combatientes y también, pues en el hecho en el que, o la circunstancia bajo las cuales puedan llegar a ser capturados, pues también les elimina la calidad de prisioneros de guerra. El protocolo dentro de, su, de su base normativa eh, estipula además pues un conjunto que pudiéramos decir también que es bastante limitado para poder determinar o establecer cuáles son esas condiciones esenciales para que la persona que participe en los combates pues se le atribuya la condición de la que estamos haciendo referencia. Y concretamente pues relaciona los que les voy a mencionar a continuación. Primero, que haya sido especialmente reclutado local o externamente a fin de combatir en un conflicto armado. Es decir, que ese objetivo debe estar claro, debe ser cierto y que esté dilucidado. Que además pues tome parte directamente en las hostilidades, que tome parte en las hostilidades pues animada además esencialmente por ese deseo de obtener un provecho, un rédito de carácter personal a lo que pues se parte de una promesa de pago también inicial, como les mencioné en el primer punto. Y pues obviamente esta retribución que casi siempre pues es de carácter material, que hace además que se pues aleje de la figura de quien es considerado combatiente, que lo hace por un lado como un derecho y por otro como un deber que además está institucionalizado en la Constitución y en la ley a nivel pues local de los estados. También se establecen otros parámetros como que no sea nacional de una parte en conflicto ni residente en el territorio controlado por una parte en conflicto, que no sea miembro de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto, que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por parte de un Estado, que además no sea parte del conflicto. Como les decía, pues el uso de los mercenarios en los conflictos armados fue prohibido y digamos que fue actualizado en 1989 a través de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización y Financiación y Entrenamiento de Mercenarios. En cuanto a los francotiradores, pues con ese término no nos estamos refiriendo a los tiradores selectivos que se integran en las unidades militares, sino que hacemos alusión a las personas que por actuar a título individual dentro de los combates y tener, digamos, intereses individuales, no cumplen pues con los requisitos colectivos que hemos mencionado anteriormente para que se le otorgue esa condición de combatiente. Entonces, pues una vez expuesto lo anterior, resulta importante recordar que acá dentro del derecho internacional humanitario, pues indudablemente quien es combatiente, pues tiene un parámetro legal e institucional totalmente diferente y por lo tanto debemos definir y decantar la calidad y la condición para legitimar también su actuación.
porque de ella también se deben analizar o de ella también se desprende el análisis de todas las consecuencias jurídicas, no solamente para los combatientes, sino también para aquellas personas que sin ser combatientes legítimos, pues participen directamente en las hostilidades. Y acá debemos comenzar por destacar pues que en los últimos años y con la aparición de nuevos modelos de conflictos, la circunstancia de que las personas civiles participen dentro de las hostilidades es cada vez más habitual, siendo además de hecho un elemento característico en la mayoría de los teatros operacionales actuales. Entonces, en relación con la protección general de los civiles contra los efectos de los combates y de su eventual participación dentro de las hostilidades, nos tenemos que dirigir nuevamente a ese protocolo adicional número 1 del año 77, donde reafirma lo que ha sido instituido también se había instituido en el año 49, y es que las personas civiles gozan de protección siempre y cuando, pues obviamente, conserven el estatus que tienen y se modifica o se puede ver modificado este si participan directamente en las hostilidades mientras dure su participación. Con esto quiero decir que pues los civiles en principio no pueden ser objeto de ataques y deben ser respetados y protegidos en el marco del derecho internacional humanitario. No obstante, si estas personas participan dentro de las hostilidades y durante el tiempo que lo hacen, pues pierden esa inmunidad, pierden ese principio bajo el cual pues tendrían cobertura, tendrían la salvaguarda y pues legítimamente podrían ser atacados por su oponente, por la parte adversa, por el enemigo. Esto no quiere decir, sin embargo, que pierdan toda protección en virtud de las disposiciones del derecho internacional humanitario, quedando pues al amparo de lo dispuesto del artículo tercero común, donde hace referencia también a la cláusula Martins y al conjunto de garantías mínimas que se establecen dentro del artículo 75 del protocolo adicional número 1, que también recuerda que el derecho internacional humanitario tiene una base consuetudinaria. Entonces, al momento de que se produzca un ataque, deben observarse unos criterios que además podemos pues exponer de manera esquemática como ustedes lo ven en este recuadro. En principio, yo no puedo atacar civiles, no puedo atacar combatientes que estén fuera del combate, que estén heridos, que estén enfermos, que estén detenidos y tengan la calidad de prisioneros de guerra, o también aquellos que no son combatientes y que hacen parte de esferas como personal sanitario, personal religioso, y también debemos incluir acá a los periodistas y pues a las otras categorías que también hemos venido tratando a lo largo de esta segunda parte del semestre. Pero sí puedo atacar, uno, a los combatientes o a los civiles que sí participen directamente dentro estas, eh, de estas hostilidades. Entonces, acá juega un papel muy importante determinar si una persona puede o no ser objeto de ataques, cuestión que está claramente decantada por el derecho internacional humanitario y que resulta vertebral en el desarrollo pues, de las operaciones militares y en el ejercicio de ese derecho operacional que también ya hemos analizado. Entonces, habría que definir cómo se da esta participación directa, toda vez que pues una participación de naturaleza indirecta no implicaría, de naturaleza indirecta no implicaría la pérdida de protección del civil eh, dentro de los ataques. Frente a este punto, pues es importante señalar que el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, publicó hace algunos años, concretamente en el año 2010, un manual que se denomina Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario.
Y ahí digamos que aclara este escenario e identifica correlativamente tres criterios esenciales a la hora de establecer si la participación de un civil ha de considerarse o no directa. Y para ello, eh, pues establece básicamente tres eh, aspectos o tres criterios como les mencionaba. El primero, la existencia de un umbral de daño, que básicamente está definido como la probabilidad de que ese acto hostil pueda tener efectos adversos sobre las operaciones militares o sobre la capacidad militar de una de las partes en el conflicto armado, o bien de que se cause la muerte, heridas, destrucción a las personas o a los bienes protegidos contra los ataques directos que se ejecuten en el marco de este conflicto. En un segundo momento, o un segundo criterio sería la relación de causalidad, es decir, que se exige la existencia de un vínculo causal directo entre el acto y el daño que pues, pueda resultar de un acto o de la operación militar coordinada eh, por alguna de las partes integrantes. Es decir, esa relación, y además es una relación inmediata, de causa-efecto. Y un tercer criterio que sería el nexo beligerante, que implica que el propósito específico del acto que se emprende pues debe causar directamente el umbral exigido de daño en apoyo de una parte en conflicto y pues que ésta conduzca o produzca efectos o menoscabo sobre su adversario. En el caso de que alguno de los pues, referidos requisitos no se den, no se presenten, no concurran, la participación pues, en las hostilidades no podrá reputarse, no podrá catalogarse como directa y en consecuencia pues ese civil perderá la protección, el civil no perderá la protección dentro del ataque, conservará el principio de distinción y obviamente pues todo el cubrimiento que tanto la ley interna como el sistema internacional le otorga. En caso contrario, en el que se verifiquen estos tres criterios, pues la persona perderá ese estatus y podrá convertirse en objetivo militar. De conformidad pues con esto, hay que señalar también que las operaciones militares se pueden dirigir en cualquier caso contra ejércitos enemigos, como les dije y les he mantenido durante esta parte del semestre que estamos abordando el tema del derecho internacional humanitario. Fue inicialmente decantado a través de la existencia o reconocimiento del conflicto armado internacional y además, pues, por la dinámica que ha tenido el conflicto, también puede generarse contra grupos organizados cuyos miembros pues estén llevando a cabo una función continua de combate. Este sería, por ejemplo, el caso de los grupos guerrilleros que combaten en las selvas o en algún territorio como, pues, hecho paradigmático, lo reviste pues el caso colombiano, donde tenemos diferentes actores ilegales, armados, organizados, obviamente pues al margen de la ley, bajo este mismo precepto, que llevan a cabo actividades bélicas de manera regular, continuada y obviamente donde el daño es ostensible y está marcado. En estos supuestos, pues no es preciso que los combatientes de las Fuerzas Armadas regulares o de estos grupos estén llevando a cabo pues actividades hostiles en el preciso momento en el que van a ser atacados para poder entrar a determinar la licitud o no del ataque contra los mismos, sino que la función continua del combate con estos sujetos, con estas organizaciones ilegales, pues los convierte en objetivos de esa acción militar. De otro lado, pues también nos encontramos con la población civil, que repito, debe ser respetada, debe ser protegida en todo momento, salvo que se configure
y se decante esa participación activa dentro de las hostilidades, en cuyo caso pues va a cesar esa protección. En este supuesto, los civiles que participen dentro de las hostilidades de forma puntual, sin llevar a cabo una función continua de combate, pues entrarían a perder temporalmente esta protección y podrían ser objeto de activación de esa acción militar. Eh, Obviamente, durante el periodo en el que se produzca ese evento, pues el civil que participa directamente en las hostilidades puede ser objeto de estos ataques, pero una vez ese, pues volverá a recobrar la protección a la que estaba supeditado eh, inicialmente. Acá también hay que aclarar un punto, y es que a pesar de que esta recuperación de la protección propia de la persona civil no obsta para que el que haya intervenido directamente en las hostilidades pueda ser enjuiciado por este hecho, lo cierto es que el tránsito de vuelta pues a la protección contra los ataques eh, pues ha sido también criticado por algunos sectores porque lo consideran un desequilibrio inaceptable eh, y que va en detrimento en contra de las fuerzas que están regularmente constituidas, debido a que éstas sí deben tener unos parámetros, deben estar debidamente identificadas, por el mismo tema de la legitimidad, pero también de la legalidad que debe darse dentro de los teatros operacionales o los escenarios operacionales. Y muchos hablan, por ejemplo, de puerta giratoria o aducen la figura de lo que sería la puerta giratoria, que en el día soy uno y por la noche o bajo algunos preceptos tengo una categoría y posteriormente puedo dejarla, pero puedo retornar a la inicial. Entonces, pese a este criterio de algunos sectores, pues eh, y de que efectivamente pues se ha configurado y se ha reconocido dentro del sistema internacional y también acá a nivel local, donde por ejemplo un pastor, un agricultor de día se convierte, que es de día, cumple digamos ese rol, en la noche se convierte en combatiente. Acá lo cierto es que las exigencias de la protección de las personas civiles pues impone la necesidad de acoger este criterio que es un poco más favorable, pues permitiendo que quien haya participado en las hostilidades y que tenga ese carácter, pues pueda retornar a la vida civil y por lo tanto, mientras esté sujeto a las prerrogativas y requisitos, pues no sea considerado como objetivo militar. En todo caso, pues y siguiendo el ejemplo inicial del guerrillero en la mañana que ejerce con normalidad pues su profesión, corrijo, en el ejemplo y ser considerado como objetivo militar. Entonces ahí siempre tendríamos que tener tanto los criterios como la caracterización de estos escenarios. Y por otro lado, y digamos que ya como punto final, pues esto juega un papel importante en lo que denominamos como responsabilidad. Por eso hay que distinguir quién es combatiente, quién es además combatiente legal y quién entraría a ser un combatiente ilegal, quién no tendría esa categoría como hemos explicado anteriormente. Entonces, respecto a la responsabilidad en la que pudieran incurrir, pues obviamente los combatientes y las personas que participen directamente en las hostilidades, ya hemos dicho que podrán ser, deberán ser enjuiciados de acuerdo y acorde a esta condición. Y pues se prohíbe, como lo mencionaba inicialmente, no pueden ser enjuiciados por su mera participación en el combate, sino por la transgresión a las reglas de la guerra. Y por lo tanto, frente a ellos se verificará el estatuto, como les decía, de prisionero de guerra, eh, conforme pues a los parámetros que hemos establecido. Obviamente, bajo la normatividad vigente, y pues ahí tendremos que tener ese miramiento del esquema también del derecho operacional, del cumplimiento de los derechos humanos,
del el rasero que da la Constitución, la ley del Estado al cual pues represente y esté adscrito, cuando estamos hablando de combatientes legales y formales, y también dentro de la misma asunción del sistema internacional. Y también, como les dije, mientras estén considerados o sean considerados prisioneros de guerra, pues tendrán derechos al ejercicio de todas las prerrogativas y de todos los derechos que estipula el Sistema Internacional de los Derechos Humanos frente a justicia, garantías procesales, etcétera.